Y ahora estamos en comunicación con el padre Domingo Brezzi. Domingo Brezzi es un sacerdote católico, ex secretario del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo e integrante del grupo de curas en la Opción por los Pobres. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está usted? Carlos Montero, Camila García, Tenedor Grecia, los saludamos. Buenas noches, Carlos y Camila. Y Estanislao, que es de River. ¿Usted no lo saluda porque es de River, Estanislao? No lo mencionaron. Ah, uno de River, no hay que darle bolilla a lo de River. No entremos en esos temas. Padre, le puedo decir la admiración que tengo por usted, ¿no? De años de conocerlo, de vivir y con amigos comunes como el secretario de culto Guillermo Oliveri. Digo, y el otro día me sorprendió por la precisión, la claridad con la nota de página 12, donde usted dice reconciliación más 2 por 1 es impunidad. Y habla del rol de que tuvo la Iglesia, que tiene la Iglesia, y si es quien debe convocar a esta reconciliación, corresponde. Por eso tuvimos interés en hablar con ustedes, que nos contara más o menos cómo es esta nota. Como no, bueno, se fue elaborando, madurando algunas ideas a partir de lo que iba sucediendo. Es decir, el título no lo inventé yo, sino que lo produjo la realidad. La coincidencia, entre comillas, del planteo de la Corte Suprema y luego enseguida la propuesta de la Conferencia Episcopal. Y bueno, en ambas yo notaba esa realidad común que en el fondo los dos sostenían la impunidad. En alguna medida usted lo que reclama es que la Iglesia se haga cargo del rol que cumplió en la época de dictadura cívico-militar, y comparándolo con sacerdotes que tuvieron un rol protagónico importantísimo en defensa de los derechos humanos. Usted plantea que debería en algún momento reconocer la Iglesia que hizo, digo, por lo menos contar la verdad de lo que pasó. Yo digo, está escrito que para que la institución eclesiástica pida la reconciliación en la sociedad, primero tiene que reconciliarse ella con la sociedad. Ahí usted mencionaba la grieta, hay una grieta entre grandes sectores de la institución eclesiástica, tanto religioso como laico, y la sociedad. En algunos lados choca o van a contramano. Entonces primero tiene que reconciliarse y para eso tiene que reconocer el papel que tiene habitualmente frente a todos los hechos de la sociedad. Bueno, acá hablamos en particular frente a lo que fue el terrorismo de Estado. Entonces eso no lo hizo. Y después tiene que reconciliarse consigo misma, porque vimos que a partir de eso que yo llamo un despropósito y casi un papelón de cómo plantearon y transmitieron lo que querían hacer como instrumento para la reconciliación, tuvieron que empezar a dar marcha atrás y discutir entre ellos, entre los obispos que participaron de la misma asamblea. Parece que estuvieron en 2 asambleas distintas, porque unos querían una cosa, otros querían otra. Sí, salieron yo creo que querían una cosa y después como el ve que le salió mal, tuvieron que salir a explicar otra, ¿no? Es decir, sí, pero hay algunos que sostuvieron, como Aguer de La Plata, sigue sosteniendo que el 2 por 1 está derecho. Está derecho, sí. Bueno, y Víctor Fernández, cercano al Papa, dijo que es inoportuno e inconveniente lo que dijo la Corte Suprema. Así que bueno, ahí hay una internita en la que se tienen que reconciliar los hermanos obispos. Ahí usted es preciso con respecto a algunos temas, por ejemplo, las actas de la reunión de la conferencia episcopal y la comisión permanente, donde deberían contar qué pasaba de las denuncias, los reclamos que recibían y que precisamente mandaban otros sacerdotes. Y después también habla de las actas de las reuniones de la comisión designada con Laguna, Espósito y Galán, con la comunidad informativa de la Fuerza Armada. Una por uno de cada arma había. Digo, ¿nunca la Iglesia dio a conocer esas actas?
No, esto apunta al tema actual, que es el de la apertura de los archivos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué archivos se van a abrir? Porque hay muchos y diversos archivos. Y estos que se van a abrir, en principio, parece que son las cosas más conocidas, que son 3.000 cartas que personas u organizaciones enviaron para pedir por sus familiares. Pero hay muchísimos debates internos. Yo ahí menciono a algunos obispos que planteaban claramente que la Iglesia, con su voz, que tiene que ser, y habitualmente no lo es, profética, tenía que interpelar a las Fuerzas Armadas y reclamarles que pararan la mano, como decimos ahora. Y bueno, eso está ahí, Nova, Quesaine, de Nevare, Brasca, Devoto, eso consta en las actas de las reuniones. Eso tienen que mostrar, el debate interno que había, las distintas posiciones, y cómo la mayoría eludió tomar posiciones. Y bueno, habrá que ver los argumentos que ellos daban para eso, pero eso es un sinceramiento necesario para la misma Iglesia en primer lugar, y después para la sociedad. El Papa está pidiendo que esto ocurra, y 40 años después de estos hechos todavía siguen ocultándose. Y lo que me parece rescato de esta nota suya es la precisión con lo que dice usted. ¿Qué documentos tienen que mostrarnos? Muestren las actas de las reuniones. Muestren Por eso lo otro que es menos conocido es lo de la comisión ad hoc, claro, que yo le digo, que eran periódicas, porque como había muchos creyentes católicos particularmente involucrados, hubo un acuerdo para que antes, y hay frases dichas que constan por distintos medios, que antes de tomar alguna medida con algún religioso, particularmente, es decir, sacerdote, tenían que consultar, ¿no?, al obispo. Tenían que consultar al obispo a ver cómo se encaminaba eso. Y tal es así que eso se produjo, que en muchas cosas la Fuerza Armada le dijo, bueno, esto no va mal, la próxima que lo agarremos no podemos decir qué va a suceder con él. Y muchos de esos amenazados de esa manera se exiliaron, se tuvieron que ir del país. Padre, esto, lo que usted cuenta en este artículo, que a mí me llama la atención, la precisión con que se cuenta, digo, la Iglesia no lo asume nunca esto, digo, y no muchos padres como usted toman la decisión de hacerlo público. Digo, me parece, cuando usted cuenta por ahí que la Iglesia protegía más a los asesinos que a las víctimas, y buscaba el consuelo de los que mataban y no los que iban a ser matados, es tremendo, ¿no?, pensar eso, ponérselo en la cabeza. Pero todos sabemos que del otro lado había otros curas, ¿no?, que no eran como estos. Entonces, sí, esta forma de revisar esta historia sería importante para poner cada uno en su lugar, ¿no? Pero esto no es porque lo desconozcan la mayoría de los obispos, aunque quedan poco de la época del proceso, pero la Iglesia es una familia que tiene que hacerse cargo de lo que hicieron sus hijos de ahora, de antes y de antes de ayer. No es para culpabilizarse porque sí, sino que hay lo que yo le decía, un deber con la sociedad. Es una institución reconocida, importante, de peso moral en Argentina particularmente, que le debe una explicación a la sociedad argentina. Pues si no, eso de que ellos pretenden reconciliarse cada vez se aleja más. Además de que podemos hablar todo un programa acerca de en qué consiste la reconciliación, pero así no va, de esta forma en que ellos lo han hecho no va. No son neutrales. No son neutrales. Para nada, no son, es que no pueden ser, es que nunca son neutrales. Claro. O están a favor o en contra de algo. Hay una postura que yo le llamo así, más bíblica, profética,
es interpelar desde el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios es un proyecto de vida para la vida. Bueno, pero hay un proyecto que son de muerte y matan o hieren, excluyen, y bueno, ahí no puede ser neutral, y voy a ver con quién estoy. Bueno, eso ampliémoslo a otras situaciones, a la económica, a la social, y es lo mismo. ¿De qué lado no me puede paro? estar, ¿de qué lado se para la Iglesia? Y la Iglesia tiene valores del Evangelio desde donde pararse. No es lo mismo estar de un lado que del otro. Y bueno, la Iglesia argentina en particular tiene esa ambigüedad. Padre, Camila García le quiere hacer una pregunta. Hola, padre. Buenas tardes. Hola, un gusto. Un gusto, ¿cómo le va? No, estaba pensando mientras usted hablaba y lo estaba escuchando muy atentamente, digo, dentro de lo que es el campo eclesiástico de la Iglesia como institución, hay varias opiniones, incluso encontradas por lo que usted está comentando claramente. Sí, sí. Mi pregunta es ¿por qué siempre gana la postura esta de la reconciliación con los genocidas y la teoría de los dos demonios? ¿Y por qué esa es la postura o la opinión que sale a ser como la oficial de la Iglesia? Yo para hacerse la cortita le digo, como está al principio del documento, porque esa es la mentalidad de la mayoría de los obispos. Es una cuestión de formación, de pensamiento, de mirada sobre la historia y la sociedad. Hay una coincidencia política ideológica, digo yo, en el documento. Sí, sí. Y esto es gravísimo, pero está súper verificado. Carlos, permitime, recién nombraste al gran amigo común Guillermo Oliveri. Así es. Todo lo que yo digo, y esto es importante para la audiencia o para quien lo escuche cuando sea, todo lo que yo digo está respaldado en el trabajo de investigación y de seguimiento de los pasos de la Iglesia en Argentina a través de los 10 años que yo fui asesor de la Secretaría de Culto de la Nación, que tan magníficamente condujo Guillermo Oliveri. No lo pensé antes de ayer, ni lo pensé a partir de lo que sucedió con la Corte, ni con lo de la jerarquía. Esto es algo que viene sucediendo, es un modo de ser de la Iglesia argentina. ¿Por qué digo modo de ser de la Iglesia argentina? No es así, antes menos, el modo de ser de la Iglesia en Brasil, ni fue en la época de la dictadura de Pinochet el modo de ser de la Iglesia chilena. Entonces ahí estamos, no hay un solo modo de ser. Pues la Iglesia argentina, por tradición, por formación, tiende más a esto, caer siempre, digo yo, de la vereda de enfrente de los sectores populares. Pero no solamente usted es producto de los trabajos de investigación, sino que ha vivido. Usted cuenta por ahí el caso de Carlos Mujica, que la Iglesia tampoco acompañó como creyente lo que pasó con Carlos Mujica, como pasó con Angeleri, un obispo. No quiero usar adjetivos, pero un hermano en el episcopado, que hasta último momento siguieron sosteniendo muchos públicamente que era que chocó porque era un imprudente para manejar. Indigna un poco. Un hermano con el que se veían periódicamente, con que se trataban, tuvieron que pasar 30 años para que ellos respaldaran, porque no fueron querellantes. Si solamente a último momento el obispo de La Rioja se presentó como querellante. Es una barbaridad. Padre, estamos hablando con el padre Bresi, le aviso a los oyentes, que padre fue el secretario del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y hoy integra el grupo de curas de la opción por los pobres. En este momento, en esta época, en estos años, ¿qué rol cumple el Papa
sobre esta Iglesia Católica Argentina. ¿Todos responden en forma unánime a los postulados del Papa, o algunas hacen interpretaciones que lo alejan del Papa? No voy a eludir el tema, pero es delicado y daría para mucho tiempo. Primero, quiero ser sincero, el actual Papa formó parte de esa iglesia de la que estamos hablando. Así que, ¿qué hizo y qué no hizo? ¿Qué podía haber hecho y no pudo? Eso ya se lo dejo a la conciencia de él como de cualquiera. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero objetivamente él fue parte de ese periodo de la iglesia. Bueno, después sobre eso, sobre su participación en ese periodo, hay distintas posiciones. Yo rescato que hoy él ha tomado otro camino y parece responder mucho mejor a las demandas y a los reclamos de las víctimas. Después de muchísimos años, recibió a las madres en el Vaticano. Lo último que puede definir su posición, no tenemos por qué dudar de su sinceridad, es el intercambio de cartas con Eve Bonafini. La de estos días, sí, sí. Y claro, ahí ya me parece que eso es una respuesta muy sutil, indirecta, pero firme, sí, acerca de lo que él piensa, de lo que del papel, para no decir papelón, que hizo la conferencia episcopal. Claro. Padre, realmente le agradecemos muchísimo esta comunicación. Me parece que hay que hacer más público, más insistir con este debate que usted plantea y con cómo hay que revisar lo que hizo la Iglesia en aquellos años y discutir qué es lo que hace la Iglesia en estos años también, ¿no? Hay por ahí una continuidad. Quienes estuvieron más cercanos de los ricos antes son los mismos que están más cercanos de los ricos ahora. No han cambiado muchos. Lo que tampoco cambia es el ojo de la aguja, ¿no? Eso tampoco cambia. No, claro. Eso quedará en la conciencia de cada uno, ¿no? Sobre todo los que tienen el rol de ser pastores, ¿no? Sí, claro. No, esto es fundamental. Yo creo, para decirlo así suavemente, que están en deuda, que no se hacen cargo, que se hacen los distraídos, que no se quieren pelear entre ellos, pero digo, dejan de mostrarse, ya le digo, de qué lado están. Jesús no estaba de los dos lados, estaba con los pobres y con los ricos. Con los pobres para elevarlos y para liberarlos, y con los ricos para interpelarlos, no para decirle que estaba bien lo que hacía. Padre, usted creo que comparte que este tipo de conductas de determinado sector de la Iglesia genera un clima de desconfianza, de falta de fe, de falta de creer en algunas cosas, porque se encuentra con estas situaciones, ¿no? Y no sé, eso es otro tema, el efecto social, cultural, no sé si tenemos un minuto más todavía. Sí. Carlos, porque a su vez que nosotros nos planteamos, hay que ver cuántos se plantean el trasfondo de esta situación y cuánto afecta a la credibilidad de la gente. Porque mientras sucede esto con el episcopado, la CGT los convoca, los partidos lo convocan, los movimientos lo convocan, como que quieren un respaldo de la institución. Y esto lo ponen entre paréntesis. Bueno, también hay una responsabilidad de esas otras instituciones. No es solo la Iglesia. Los que apoyaron el golpe en el 66 era un gran conjunto de la sociedad. Los que lo apoyaron en el 76 también.
Pero sí lo que vemos, padre, es la tarea que hacen ustedes, el grupo de cura de adopción por los pobres, permanentemente pensando, metidos las patas en el barro, estando muy cercanos a los problemas de la gente. Me parece que ustedes cumplen un rol esencial para mantener la fe en la Iglesia, ¿no? Digo, cuando nos encontramos con ustedes, y que no se callan nada, como en el caso de ustedes, y con las cartas que hacen periódicamente, uno se siente realmente que para ese lado pasa la Iglesia, por ahí debe pasar Dios, ¿no? Y bueno, pero teológicamente los obispos también están dentro de la Iglesia. Entonces el tema es cómo se elaboran esas contradicciones. Claro. Esto es histórico, por eso vamos a hacer qué papel cumplió la Iglesia a lo largo de la historia, pero luces y sombras a montones. Nosotros lo que queríamos era mostrar esa otra parte de la Iglesia, los hombres como usted, los sacerdotes como usted, porque los otros tienen prensa por todos lados, ¿no? Y como dice usted, todos lo llaman, todos lo van a ver, pero nosotros tenemos ese interés hoy de mostrar que hay otra Iglesia y hay curas como usted, y hoy como todos los que lo acompañan en este grupo. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad de poder decir estas cosas para que, bueno, la gente vaya tomando conocimiento de los planteos que hay dentro de la Iglesia, que está bien que sea así, y bueno, ir pensando qué posición tomar, cómo trabajar dentro de la Iglesia para que se vaya modificando alguna línea de pensamiento y de acción. Bueno, es un llamado a que todos participemos. Los curas solos no vamos a cambiar del mundo. No, pero son los que puedan ayudar a guiar a muchos para buscar el camino, ¿no? Y por eso nos parece una tarea fundamental, padre. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, nos volvemos a ver en cualquier momento, en la calle, en un café, en algún lado. Siempre tenemos la oportunidad de encontrarnos, padre. Un abrazo. Bueno, igualmente a todos los de la mesa, ¿eh? Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Hasta luego.